Bienvenidos a Políticamente Incorrecto, tu programa de todas las noches de domingo. Con ustedes, su conductor designado, Luis Vareiro. Hola, Choco. ¿Cómo estamos? Muy buenas noches, gracias por la sintonía, gracias, bienvenidos. Hoy vamos a tener muy buenos entrevistados, así que quédense por favor. Vamos a estar con Santi Peña, que ustedes saben que es ya básicamente de manera oficial el precandidato de Honor Colorado para la presidencia de la República en 2023. Ya lo intentó, lo va a volver a intentar. Y vamos a tener dos excelentes analistas para hablar de la selección. Tiene nuevo director técnico, tenemos todavía alguna chance de clasificar para el Mundial. Lo vamos a estar hablando también esta noche. Bueno, rapidito, el tema de la semana. En realidad este va a ser el tema del que se va a seguir hablando. Comenzó, reventó, digamos, este fin de semana. Itaipú. En Itaipú tenemos que renegociar el anexo C. No vamos a entrar en complicaciones qué es lo que es el anexo C. Te voy a hacer la cosa bastante simple para entender qué es lo que está pasando en Itaipú. Y quiero recordar, cuando se decidió llevar adelante la construcción de la hidroeléctrica, lo que pasó es que dos países, Paraguay y Brasil, se pusieron de acuerdo para utilizar la fuerza hidráulica del río que unía a ambos países y producir energía limpia y barata. O sea, el objetivo fue, y esto es lo que se hizo, ¿verdad? Se tomó un préstamo para poder construir una hidroeléctrica y esa hidroeléctrica tenía que venderle a esos dos socios que decidieron hacer la hidroeléctrica la energía que obtuviera a un precio que fuera el que necesitaban para poder cubrir los costos de producción más el pago de la deuda, de los préstamos que se tomaron para poder construir la hidroeléctrica. Eso es lo que se acordó. También se decidió que si uno de los dos socios no iba a consumir toda su parte, porque era 50 y 50, si no iba a consumir toda su parte, el otro socio podía usarla y pagarle una compensación. Obviamente, el que no iba a usar toda su energía desde el vamos se sabía, iba a ser Paraguay. El 90 y pico % de la energía la consumió siempre Brasil. Y a nosotros nos pagaban una compensación. Pasaron 37 años. En esos 37 años, ¿qué ocurrió? En un primer momento, cuando se empezó a producir la energía, el único que iba a comprar era Brasil. El costo, que era el producto de lo que costaba producir más pagar la deuda, resultaba imposible de pagar para Brasil, o por lo menos eso dijeron ellos. Dijeron, nosotros ese precio no lo podemos pagar. Entonces se violó el tratado y se estableció una tarifa más baja. Brasil compró una energía más barata. No se pudo pagar la deuda. Se supone que con ese dinero había que establecer el costo de producción y pagar la deuda. No se pagó la deuda. Se acumuló interés sobre interés y finalmente tuvimos una deuda fabulosa, monstruosa. En algún momento se acordó meter toda esa deuda otra vez en un calendario que permitiera pagar en el tiempo y se ajustó la tarifa. Esa tarifa resultó ser más cara también para nosotros. ¿Por qué? Porque había que pagar esa nueva deuda. Lo cierto es que en el 2023 se paga toda la deuda. En teoría, de acuerdo por lo menos a lo que dice el anexo C, el famoso anexo C del tratado, cuando se paga toda la deuda, se elimina del costo de producción. Eso es casi el 60% de la tarifa. O sea, automáticamente baja la tarifa. ¿Qué es lo que está discutiendo Paraguay? Que no se baje la tarifa y que nos compensen de alguna manera, porque el gran beneficiario hasta ahora fue Brasil, que compraba toda la energía barata, que generó la deuda y que al final la deuda la pagamos todos. Nos concentramos en eso y esto es lo que vos tenés que saber. ¿Qué hizo Brasil en estos 37 años? Lo que debimos haber hecho nosotros, usó esa energía para desarrollar su industria. El fenómeno que es San Pablo es una consecuencia de la energía eléctrica producida por Itaipú. En Paraguay, en vez de usar la energía para desarrollar la industria, lo que hicimos fue el reparto político de el vuelto que nos daba Brasil. Esa compensación por cesión de energía y los royalties que se le paga a los dos países por el uso de la energía. Eso se repartió entre municipios, gobernaciones y los diferentes gobiernos. Para que se callaran, inventaron los famosos gastos sociales, que utilizaron los partidos, o sea, el partido de gobierno que tuvo casi siempre, y también, digamos, ese breve tiempo que tuvo la oposición, para financiar campañas políticas, los famosos gastos sociales. Hoy la discusión otra vez es
si tenemos que pedirle más plata a Brasil, si hay que bajar la tarifa. Olvídate de todo eso. ¿Para qué se hizo Itaipú? Para producir energía limpia y barata y desarrollar la industria. Lo que nosotros tenemos que hacer ahora es ver cómo hacemos uso de nuestra mitad para desarrollar industria que genere puestos de trabajo. Es la razón de ser de Itaipú. El resto es puro bola. Señores, bienvenidos. Esto es Políticamente Incorrecto. Bueno, me pongo de pie para recibir ya nuestro primer invitado. Fue ya candidato a presidente de la República y así como están las cosas, volverá a ser precandidato colorado para el 2023. Santi Peña. Santiago Peña, economista. Hola, Santi, ¿cómo estás? Ponete la otra. Por suerte mi sillón es colorado. Menos mal. La otra, esa es Choco. Qué bárbaro. Bueno, ponete como... Qué viejo ya el chiste. Ya está, ya se fue. La primera vez fue simpático. Y ahora ya Argen. Hola, Santi, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Luis? Un gusto estar acá contigo y bueno, compartir con toda esta audiencia. Bueno, gracias por venir, che. Sé que estás muy ocupado, ya está en plena tarea política. Pre. ¿Es un hecho que vas a ser el candidato, el precandidato de Honor Colorado? Y yo quiero, todo indica que sí. En junio se tienen que registrar las candidaturas. He sido un proponente de no acelerar los procesos electorales, ni la entrada ni la salida. En este sillón estuvo también una persona que dijo que estaba con intención y bueno, hace una semana atrás se salió. Creo que eso le hace mal al proceso electoral. Yo creo que tenemos que entender que la ciudadanía también está expectante a ver un poco cuáles van a ser las ofertas electorales y a partir de ahí qué es lo que puede pasar en el futuro. Y a eso le sumo que tengo una tremenda preocupación de los problemas que hoy tenemos, más allá que yo no estoy en el gobierno, pero sí siento que trato de colaborar de diferentes ámbitos. Así que me preocupa la situación del desempleo, me preocupa el nivel de precios que aumentó, vamos a tener un impacto en la pobreza que recién se va a publicar en claro, marzo, abril del año que vamos a hablar viene. enseguida de todo eso, pero me interesa sobre todo si está definido o no, porque vos sabés que hay gente desde dentro de Honor Colorado que dice, no, lo de Santi no está todavía definido. Es más, insisten con esta historia que ya te habrán llegado, de que al interior del Partido Colorado tu candidatura no prende. Para afuera sí, pero para adentro no. ¿Qué me decís a eso? Y obviamente vamos a escuchar mucho de estos análisis sesudos y no realmente no están dadas las condiciones. Lo que hoy sabemos es que estas internas, primero las de junio y después las elecciones, por el hecho que se juntaron tanto con las elecciones nacionales, hicieron que prácticamente todos los candidatos a intendentes salgan a hacer encuestas. Para ellos, pero también midieron las figuras nacionales y lo que hemos recibido es prácticamente al unísono que los números dentro de los afiliados del Partido Colorado muestran una candidatura donde lidere yo, en este caso con Pedro Aliana, con muy buenos ojos y eso creo que es lo que nos está entusiasmando a todos, ¿verdad? Porque la realidad es que después del 2017, que yo perdí en las elecciones, salí a trabajar, yo nunca descarté la posibilidad de volver a ser candidato, si se dan las condiciones, y yo creo que hoy se están dando nuevamente las condiciones. Lo cierto y concreto es, entre junio y julio se tienen que registrar las candidaturas. Hasta ese momento todo va a ser rumor y obviamente yo también tengo información que desde el oficialismo no están seguros, pero el problema es ellos, ¿verdad? Desde nuestro lado, desde Honor Colorado, y también lo ha dicho el líder del movimiento, Horacio Cartes, que él ¿Está también seguro? Claro, él está convencido, ya lo dijo hace casi un año. Bueno, 50% acá es la opinión de Horacio y otro 50% es lo que diga el resto de Honor Colorado. Entonces, si ese 50% es firme, yo creo que ya está. Vos vas a ser el candidato de Honor Colorado. Todo indica que sí. Ahí ¿está firmado algún documento? No está firmado ningún documento. Pues sí que lo de Hugo Velázquez no es seguro. Y mira, si yo miro el comportamiento dentro del oficialismo y el más reciente en el ámbito electoral,
El senador Martín Arévalos, nadie puede discutir, fue una figura fundamental en la victoria de Mario Abdo, fue su jefe de campaña, entra al Senado de la mano de él. Él se lanza de manera también anticipada, tenía el visto bueno de Mario Abdo, y después Mario Abdo le saca a otro candidato, a Dani Centurión, sobre los 45. Entonces hay mucha gente que dice, mira, se escucha que puede pasar algo similar. Entonces, pero es un tema interno de ellos. Yo al menos, mi lucha no es ni Hugo, ni Mario, ni Juan, ni Pedro, ¿verdad? Mi lucha es diferente, es sobre un Paraguay con un desarrollo mucho mayor que le dé respuesta a los problemas de los paraguayos. ¿Cuál es tu opinión sobre Hugo Velázquez? Mira, yo no creo que él tenga ni las mínimas condiciones, ¿verdad?, para ser presidente. Yo creo que somos dos propuestas demasiado diferentes, con dos historias demasiado diferentes, con una visión demasiado diferente. Entonces, ¿cuál es su visión y cuál la tuya? Y yo creo que él tiene una visión del Estado, de este concepto de la piñata, ¿verdad? Yo llego al Estado, yo rompo la piñata y todo lo que está abajo es para mí, ¿verdad? Y yo tengo la visión de que el Estado tiene que ser realmente una herramienta para el desarrollo de una nación, pero principalmente de las personas, ¿verdad? Porque también en mi propia formación en política pública, en política de desarrollo. Entonces, o sea, a mí me preguntaban cuando yo empecé a hacer campaña y hablaba con gente que es especialista en campaña y le decía, ¿cuál es el mensaje que vamos a dar? Y me decían, Santiago, el mensaje sos vos tenés que contar quién sos, qué querés hacer. Y de eso se trata, ¿verdad? En política no podés ir a mostrar algo que no sos. Si vos fueras presidente hoy, en estos, ¿cuánto? 14 meses creo que quedan para este gobierno, un poco más, 2 años y menos, 1 año y piquito, ¿verdad? ¿Qué harías? Yo insistiría en reformas estructurales que son fundamentales. Y vos me decís, pero Santi, está al final del gobierno, ¿qué apoyo puede tener? Va a tener apoyo de una disidencia colorada que a lo largo de estos casi 3 años, un poco más de 3 años de mandato, ha acompañado todas las iniciativas que sean beneficiosas para el Paraguay. La última, la aprobación del presupuesto a libro cerrado. Entonces, claramente nosotros tenemos una posición crítica, una diferencia muy marcada, pero eso no nos impide a nosotros poder acompañar aquellos proyectos que le ayudan al Paraguay. Yo creo que hay que avanzar en la reforma del servicio civil, yo creo que hay que avanzar en la reforma del sistema de compras públicas, hay que acelerar el proceso de transformación de la educación. Yo creo que nosotros no podemos resignarnos a decir ya no se puede hacer más nada, ¿verdad? Porque eso es simplemente resignarse a que somos incapaces de generar cambios en el Paraguay. Pero vos fíjate que 2 de los proyectos de ley están en el Parlamento y nadie le da pelota. Los legisladores de honor colorado tampoco. ¿Y quién es el responsable del Poder Ejecutivo de empujar esos proyectos? El vicepresidente. Pero tampoco hay ningún interés de parte de los senadores de honor colorado. Pero nosotros somos gobierno. Yo empujé e impulsé la modificación de la Carta Orgánica del Banco Central, la modificación de la Carta Orgánica del Banco Nacional de Fomento, la modificación de la Ley de Bancos después de 25 años. O sea, nuestra responsabilidad era, llevé al Parlamento y conseguimos la aprobación de una de las cámaras de la ley que crea la Superintendencia de Fondos de Pensión. O sea, esa es responsabilidad del Ejecutivo. Hay algo que yo siempre admiré de tu función como ministro de Hacienda, y lo dije públicamente, que siempre fuiste muy responsable e inclusive defendiste con mucha bravura la disciplina fiscal, el equilibrio del presupuesto. Por eso me extraña que ahora diga públicamente que está bien lo del 16% de ajuste para los docentes, cuando vos sabés como economista Sí. que eso desequilibra totalmente el presupuesto. Sí. ¿Sabes cuál es la explicación de eso, Luis? Que yo creo que el desequilibrio tributario, fiscal de este gobierno no está explicado por un aumento que se puede dar en el sector docente. En el 2016 yo me senté en ese entonces con el ministro Riera y con todos los sindicatos y firmamos un acuerdo que era simplemente cumplir la ley que se había aprobado en el 2001, Correcto. ¿verdad? Correcto. Entonces dijimos, no podemos llegar de un año para otro al salario mínimo docente, vamos a hacerlo en un periodo. Es más, los docentes querían que se hagan en 3 años, en 1 año, si era por ello que se haga de manera inmediata, y nosotros establecimos un cronograma gradual, el cual empezamos a cumplir en nuestro gobierno, y después la lógica era que yo no estaba en el gobierno, mi posición tenía que ser la misma. Entonces yo le planteé esto al ministro de Hacienda y a las autoridades, le dije, yo te pido que vos saques de tu presupuesto todos los incrementos en salud, en educación y en seguridad, y yo te voy a demostrar que el aumento del déficit no está por esos 2 rubros, sino por todo lo demás. Entonces, cuando nosotros en la Cámara de Diputados dijimos, aprobamos a libro cerrado, atajamos $1.000 millones de aumento, pero queremos discutir el presupuesto de salud y educación, porque sabíamos que los aumentos más significativos no estaban en salud y educación, estaban en el resto, que ninguno de nosotros estábamos discutiendo.
Perdón, pero docentes son 80 millones de dólares. Pero 1.000 Más- millones el pedido. Más de 100 millones. Bueno, pero igual, o sea, los otros tampoco tienen que correr. Y bueno, yo Pero sé, no me diga que lo de los pero docentes se puede manejar porque yo- no se puede manejar. yo creo que se puede manejar. ¿Cómo? ¿De dónde saca la plata? Y tenés que disminuir en otros rubros. ¿En cuáles? No sé, Luis, yo no soy hoy ministro de Hacienda, pero yo lo hice. Si yo lo hice con un déficit del 1,5%, ellos que están planteando un déficit del 3%, pues no lo podrían hacer. Bueno, pero vos venís de la pandemia, Santi. yo, Venimos creo de que, un periodo... yo creo que la pandemia ha sido la gran excusa, Luis. Una excusa, Entonces, pero fue real. no. Vos dejaste durante meses el fisco pero de los recaudar. hechos de corrupción es culpa de la pandemia. No, pero no, por supuesto, pero la corrupción, digamos, la tenés con y sin pandemia. No, yo sé, pero estamos de acuerdo que en este gobierno y en periodo de pandemia han saltado más casos de corrupción. Sí, sí, Ok. porque hubo más plata disponible. Entonces yo Hubo creo, más plata por eso digo, disponible. esta es una cuestión... Ojo que bajo la es- administración esta es anterior una- también hubo corrupción. Esta es una cuestión numérica. Saquemos de lado la discusión de salud, educación y seguridad y veamos dónde se está yendo el incremento del gasto público. El año pasado, cuando aumenta el déficit fiscal, ¿verdad?, del 3% del 2019 al 6,2%, 80% del aumento del déficit se debió al aumento del gasto. Este año el déficit cayó. No cayó porque disminuyó el gasto, cayó porque aumentó el ingreso. Entonces, acá hay un problema que el Estado está aumentando el gasto corriente y no necesariamente se está yendo a salud y educación. No, se está... Es mi posición, Sí, no, está yendo es a mi gasto, posición. yendo Esa a es la gasto. aplicación por la cual Claro. yo sostengo esto. Lo que pasa es que a mí me hace ruido, Santi, cuando vos planteás, o sea, hoy yo creo que el 16% es inviable en términos financieros. Podés hacer el 11% como plantean y después ajustar en los últimos Sí. 6 meses. Pero me suena a discurso populista. Y O en sea, vos boca me estás tuya diciendo que no hace- se puede disminuir el gasto público en otras No, áreas. no se puede. Es que hoy ya plantean prácticamente 1.000 millones, que es inviable. Claro, Todo eso inviable. no corre. Sí. Igual vamos a tener la huelga, ya empezaron los fiscales, vamos No, a tener todos van a Ocholaki pedir. y su equipo a fin de Claro. año, ¿sabes cómo va a ser? Sí. Como todos los años, ¿verdad? Sí. Pero el tema de los docentes, vos sabes el peso que tiene por la cantidad que son. Sí, te voy a dar un ejemplo, capaz que yo no estoy explicando tan gráficamente, ¿verdad? Cuando venía un ministro y me pedía más plata, nunca me venía a pedir sobre aquellos gastos que vos sabés que son gastos superfluos. Siempre te venían a pedir plata para aquellos rubros que son súper sensibles. Por ejemplo, la alimentación en las penitenciarías, los recursos, el combustible para la policía. Te decía, si vos no me das esta plata, las Claro. Y patrullas después van era a todo- parar. y después era todo Pero bola. no te contaban en dónde estaban gastando lo otro. Entonces yo me volvía, tenía que ser más conocedor del presupuesto de cada uno de los ministros para poder decirle, sabes que no te voy a dar, porque mira un poco en dónde se está gastando tu plata. Y de acá vos podés reprogramar para aquellos rubros que son sensibles. Yo hoy creo que la salud y la educación son los rubros más sensibles. Y deberíamos discutir, pero estamos dejando de discutir aquellos que no son sensibles, que nos están pasando, ¿verdad? Nosotros estamos tratando de cuidar la cucharita de los recursos y en palangana están llevando a otro lado. ¿Qué, por ejemplo? Y Luis, yo creo que si hoy nos ponemos a mirar, por eso te digo, miremos el aumento del gasto público sacando del lado salud y educación, lo que ha aumentado el gasto en aquellas instituciones que no son necesariamente las dos prioritarias, te puedo asegurar que volviendo simplemente al mismo nivel de gasto que teníamos en el año 2018, van a encontrar los recursos suficientes. ¿Pero en qué área, por ejemplo, se aumentó, Santi? Luis, Salvo yo salud y te educación. voy a dar un ejemplo. Ah. Cuando el 15 de agosto se entrega a la administración, el presupuesto estaba prácticamente listo, ya estaba Sí. todo escrito, se presenta el 3 de septiembre. Se aprueba el presupuesto. Por primera vez en la historia del Ministerio de Hacienda se aprobó un plan financiero que es igual al presupuesto general de gastos. Vos sabés que el proceso es aprobar el presupuesto y después un plan financiero dice, no, vamos a ir de a poco porque no sabemos cómo van a ser las recaudaciones. Entonces, automáticamente el 2019 hubo ya un aumento porque los muchachos cuando tienen disponibilidad salen y gastan. Entonces, ese fue un problema que nosotros alertamos ya del año 2019. Entonces, acá ha habido un aumento de la burocracia pública más allá. Yo lo de que aquellos veo el sectores aumento, vulnerables. Santi, mirando el presupuesto, nosotros contratamos un montón de médicos con el tema de la pandemia, Luis, que no podés descontratar. yo te pido, saca del lado salud y educación y veamos en qué otras áreas se ha estado contratando en los últimos años. ¿Vos sabés cuántos funcionarios públicos entraron y de vuelta fuera de salud y educación? No, Yo no no. sé, porque se dejaron de publicar los No, datos. no tengo idea. No sabemos. Ese sería un lindo dato saber. ¿Qué opinás tu posición con respecto al modelo prebendario que tenemos, que lleva décadas?
más que el modelo prebendario, yo creo que es una burocracia que no le retribuye a la ciudadanía. Creo firmemente que la transparencia, la ley de acceso a la información pública fue un gran aliado. A mí me tocó implementarla siendo ministro. Y en el 2016, por primera vez en la historia, pudimos disminuir el gasto salarial. No porque salimos a cortar salarios, sino desde el momento que se publicaron las nóminas, empezamos a ver funcionarios que cobraban en más de una institución. Sí, pero ¿qué opinás vos de que se usaban los cargos públicos, por ejemplo, como estímulo para el voto? Y yo creo que eso está mal. Yo creo que eso es pésimo. Yo creo que por eso tenemos que instalar nuevamente sistemas meritocráticos que permitan el ingreso y la promoción dentro de la administración pública, así como lo hicimos. No puedo estar más de acuerdo contigo. Sí. Ahora, ¿qué decir cuando, por ejemplo, aparece Horacio Cartes en un discurso diciendo la gente se está afiliando al Partido Colorado para conseguir un cargo, para conseguir trabajo, Sí. para conseguir educación? Sí. Eso es prebendarismo No, puro y duro. ¿Y no. cómo le llamás entonces? Es la esperanza de que el Partido Colorado pueda ser una herramienta del progreso. El Partido Colorado... Vamos, si estamos hablando de operadores Luis, políticos, de cargo en Luis, el Estado. No, no es operador político. Hoy entraron, gracias a un trabajo que se hace en la Junta de Gobierno, 2.000 personas han encontrado un trabajo. Es simplemente unir al empleador con aquel que está buscando trabajo. 2.000 personas en pandemia, Luis. Eso Y yo nunca, sé que- eso nunca lo hizo el Partido Colorado. La gente no se afilia al Partido Colorado para que en el sector privado le Pero consigan un ve que empleo. es una institución política que hoy se preocupa por los problemas de la gente. Yo sé, Luis, vos tenés obviamente un sesgo contrario hacia la clase política y en particular hacia Obvio. el Partido Colorado, ¿verdad? Pero no es la Por supuesto, realidad. yo vivo en Paraguay, Pero un país no que es tiene la 100 realidad, años, un y- partido en el pero gobierno. No es la realidad. Los problemas del Paraguay no son los problemas de un partido político, son problemas de los paraguayos. Entonces, Son problemas como consecuencia del modelo prebendario que se instaló, Santi, por Luis, supuesto. No, pero esto es pensar que acá ¿Cuánta hay gente- alguien que está, un titiritero que mueve los hilos. No, somos nosotros, son las decisiones que nosotros tomamos. El Partido Colorado, un rótulo que está construido por personas que le Obvio. damos competir. Yo quiero ser parte de un Paraguay diferente. Y en el 2016, cuando me afilié, yo dije, yo me afilio al Partido Colorado porque veo que este es un partido que quiere ser protagonista de los cambios. Yo no lo hice mirando el retrovisor, yo lo hice mirando Santi, el parabrisas. vos tuviste que administrar un Estado con los funcionarios que ya estaban Sí. adentro. ¿Cuántos de esos funcionarios eran realmente eficientes o aptos para el cargo que tenían? Muchísimo, Luis. Muchísimo. ¿Cuántos Lastimosamente, ¿Cuántos no lo eran? muchísimos también no lo eran y yo lo viví. O sea, yo entré a la función ¿y cómo pública. entraron, Santi? Entraron porque eran Pero del Luis, partido. Pero Luis, y cuando entraron los liberales y cuando Es que entró Frente el Guazú. modelo es el mismo. Pero por eso te digo, pues no es un problema partidario, es un problema de los paraguayos que nosotros tenemos que ser un problema responsables de de los cambiarlo. partidos. ¿Y cómo lo cambiamos? Presentando propuestas desde los partidos políticos, porque la democracia se construye desde Pero, los partidos Santi, ¿cómo políticos. puedo creer yo que vos vas a generar un cambio si el líder de tu movimiento reivindica eso? Yo fui ministro de Hacienda. ¿Vos creés que en los 2 años y medio que a mí me tocó ser ministro de Hacienda, más los 2 años y medio que fui director del Banco Central, mi contribución al servicio público fue positiva o negativa? Yo creo que fue positiva. ¿Y por qué no podría hacerlo siendo presidente de la República? Si lo hice siendo ministro. Ojalá fuera así. Y bueno, y de a mí eso lo que se me trata. asusta es que el líder de tu movimiento, o sea, tu Pero candidatura pero olvídate, existe. olvídate Horacio Cartes. Pero, tu candidatura existe Pero por yo te pido Horacio que vos me Cartes, evalúes a Santi. mí, vos me evalúes a mí. Y Pero si no evaluamos puedo a Horacio evaluarte Cartes, a lo vos que sin yo evaluarle a hice, él. lo que yo hice, lo hice con el apoyo de él. Mira qué contradictorio para tu posición. No, Todo lo que yo, si vos no, decís, no, Santi, no, tu no. aporte en la función pública fue Santi, positivo. Y lo hice hubo- gracias a que un señor que no me conocía dijo, ¿sabes qué? Yo le voy a elegir. Eso fue en los primeros a- años, Santi. Ah, la- En los últimos Sí, años. pero si vos no le terminaron vas a dar haciendo- ningún mérito, si vos no le No, das no, no, ningún no, mérito. no es cierto porque yo no es justo, Luis. reivindico los primeros años de tu administración y de la administración Sí. de él. Pero en los últimos años cayeron en la misma trampa que el resto de las administraciones. Empezaron a repartir los cargos públicos, la prebenda, el mismo modelo. Y ahora él reivindica. Te vuelvo a no repetir. solamente eso. Mira dice los que los números, operadores Luis. tienen que hacer tráfico de influencia. No, es lo que dice. Él lo dijo. Es lo que dice, que el político que no está trabajando para las personas y ayudándole a las personas, no es político porque la política es servicio. Usó Eso no el quiere decir que tráfico va de influencia, eso dijo no, Santi. no, eso no va a decir que él va a Dijo transgredir tráfico de la ley. influencia. No. Esa fue la palabra. Si querés te voy a pasar la grabación. Pero desde el punto de vista, Luis, de las gestiones que tiene que hacer el político para poder ayudar. Si yo, Esa digo, es, o sea, si yo digo, el buen operador tiene que hacer tráfico de influencia, es clarito lo que dije, Santi. No hay otra interpretación posible. Bueno, el tráfico de influencia o el uso indebido da de la igual. influencia. Es usar tu No, cargo Luis, para conseguir yo no voy a algún entrar, o sea, beneficio del Estado. yo te iba a hablar del testimonio, no de la retórica. O sea, a mí me tocó, y puedes consultarle a todo el gabinete del presidente Horacio Cartes,
y te puedo asegurar que vas a encontrar lo mismo. Una persona que jamás pidió absolutamente nada, es más, nos apoyó en todas las decisiones que tomamos. Te voy a repetir, puedes traer a trabajadores, ministros que fueron tanto del Partido Colorado como que no fueron del Partido Colorado también y que también trabajaron en su gobierno. Entonces, yo quiero fundamentar las decisiones sobre hechos factuales, sobre lo que pasó, no sobre la retórica. Entonces, yo sé que debe haber gente que le quiere, como también debe haber gente que me quiere a mí y que tampoco no le quiere a él, tampoco no me quiere a mí. Mi trabajo es, de alguna manera, ser parte de una oferta electoral y que la gente pueda ir y contrastar. Y bueno, y si finalmente quieren elegir a otro, lo hicieron en el 2017. A mí, por lo menos, no me desmoralizó en el sentido yo me voy a dedicar a otras cosas. A mí me gusta esto, Luis. A mí me gusta sentir que yo puedo colaborar con mi país. Este es el espacio que yo tengo. A mí este señor, ¿verdad?, que puede no ser de tu agrado, me eligió mirando mi currículum, no miró mi afiliación, no miró mis antecedentes políticos y apostó a un muchacho de 35 años y sabes que 2 años y medio después pensó que también podría ser candidato a presidente. ¿Se puede hacer política sin plata, Santi? Es muy difícil, Luis. Es muy difícil. En Paraguay, en Estados Unidos y en Burundi. Es muy difícil. Es muy difícil, como también creo que es imposible creer que uno puede ganar una elección solamente con plata. Es una combinación de varios factores. Y lo dije muchas veces. O sea, número uno, la determinación del candidato. Número dos, tiene que tener un equipo porque así se construye en el modelo democrático a través de los partidos políticos. Tiene que tener una estructura y los recursos económicos son fundamentales. Ahora, ¿cómo se puede corregir esto, Santi? Porque a mí me pasa algo muy curioso con tu candidatura. Yo te vi trabajar como ministro de Hacienda, es más, estando en el FEI, de alguna manera trabajamos juntos. Creo que sos un laburador fantástico y tengo plena fe en que tenés ideas de cómo resolver los problemas. Te veo con esa convicción. Pero por el otro lado, obviamente tengo todas las dudas con respecto a tu partido. Tu partido, el partido al que te sumaste recién, hace apenas unos años. 5 años. Es responsable del país que tenemos hoy. Entonces la pregunta es, ¿se puede, digamos, una figura potable como Santi Peña, es imposible que pueda candidatarse y llegar a presidente sin tener que meterse en uno de los dos partidos? Es imposible. Yo creo que hoy tratar de hacer política desde un sector independiente Es imposible. es imposible. Como también te diría que en Estados Unidos, que es la democracia más consolidada, si vos querés ser un tercer frente, imposible. O sea, la democracia más consolidada está construida sobre 2 partidos políticos. Entonces no tenemos que tener tampoco una mirada tan difícil o tan prejuiciosa. Yo te entiendo de dónde vos mirás y te voy a dar una experiencia propia. Mi padre tiene 79 años, para mí es una fuente de inspiración y conocimiento tremendo. Y hablando de los varios temas de política pública, reformas previsionales, cómo pensar en las próximas generaciones, un día me dice, Santi, vos no sabes la envidia que te tengo. Y me dice, ¿por qué, papá? Porque tu generación tiene la capacidad de proyectarse hacia adelante. Yo que crecí los 35 años del gobierno Stroessner, sin hacer un juicio de valor si fue bueno o si fue malo, simplemente no pasaron grandes cambios. Eso afectó a la visión. Entonces, cuando vos encontrás a alguien que simplemente te evalúa mirando el espejo retrovisor, y esa es una generación que creció viviendo exactamente lo mismo y que cree que los problemas es simplemente todo el pasado. Y los problemas es conocer el pasado, pero también construir el futuro, Luis. Yo por lo menos me quiero proyectar. Podemos hablar de la historia, podemos ir inclusive hasta la independencia de 1811, pero no vamos a cambiar nosotros el Paraguay mirando la historia. Santi, pero una cuestión es clave, o sea, vos no podés desconocer el pasado, y no solamente el pasado, el presente. Sí. O sea, yo te pregunto, ¿cómo tu partido apoya a un candidato a intendente en Ciudad del Este que está imputado por estar vinculado con el narcotráfico, aunque todavía no tenga condena, pero la sospecha es suficiente? O sea, vos decís que el partido tiene que tener la responsabilidad de poner un arbitraje moral. Por supuesto. Y decir quién puede ser candidato y quién no, sin un sustento. O sea, eso inclusive es contrario a lo que establece la Constitución, ¿verdad? Porque para uno ser candidato tiene que estar habilitado, tiene que estar libre en sus competencias, ¿verdad? Y después el electorado es el que tiene que definir. Porque si no vamos a entrar en el cálculo de un prejuicio. No, yo no creo que Luis Vareiro tenga las condiciones éticas para ser. O sea, es muy subjetivo el camino que vos estás planteando. No, una cuestión ética, está imputado, vamos. Está imputado por la Fiscalía. ¿Qué establece la ley electoral? Yo no te estoy hablando de dejarlo fuera en términos legales, estoy hablando del apoyo institucional del partido. Él fue electo
en No importa, internas. pero ¿cuál es el mensaje del partido? Y finalmente, ¿qué dijo el voto? ¿Qué dijo la El ciudadanía? elector, no el partido. El partido institucionalmente dijo, yo le apoyo a este candidato, No. aunque esté imputado El partido, y aunque un gobierno extranjero le haya sacado su el pasaporte. partido, en base a las leyes que rigen la República del Paraguay, aplica y no implementa un mecanismo subjetivo que es el que vos querés plantear. No, no es subjetivo, es un ¿Cómo que hecho. no, bueno, pero es Pero la subjetivo. imputación es real. Pero yo sé, pero la ley no establece que vos no podés ser candidato por el hecho Bueno, de ser imputado. pero igual te sirve para enviar un mensaje. Bueno, Lo mismo, pero estamos entrando de vuelta en el plano te voy a dar subjetivo, otro ejemplo, Luis. Santi. Estamos Te entrando voy en a el dar plano otro ejemplo subjetivo. clarito. O sea, ojo, yo estoy hablando del partido, no estoy Sí. hablando de vos. Sí. Ojo. Pero, por ejemplo, falleció nuestro embajador en Cuba, Sí. ¿verdad? Bernardino Bernardino Cano Cano Radil, Radil. un intelectual de primer nivel. Sí. El Partido Colorado no llamó ni 15 minutos de duelo. Se murió Óscar González Daer, condenado por la justicia, y se pidió 3 días de duelo. ¿Cuál es el mensaje que manda el partido? Pero yo creo que en lo de Bernardino también hubo una declaración de duelo. Yo creo que no fue así. No hubo una yo declaración de yo duelo creo de 3 que sí, días como yo creo Óscar que González. sí. No Se hubo. le hizo un reconocimiento a Bebito Cano Radil. No, le hicieron algunos referentes al Sí. partido. No, el partido. Yo creo que el partido. Institucionalmente no hubo un duelo No, como fue correcto. porque él fue un actor muy importante dentro de la vida Por partidaria. supuesto que fue un actor Sí. importantísimo. Pero bueno, para mí son los mensajes que Sí. manda el partido. Si vos asumieras en el 2023, Santi, ¿cuáles serían los desafíos más importantes? Pues yo veo cosas que me asustan y que no sé cómo vamos a encarar. Por ejemplo, el problema del sistema previsional. O sea, apenas 2 de cada 10 trabajadores tienen un seguro social, Sí. pero nosotros tenemos el déficit de la caja fiscal que se nos está yendo a las nubes. Sí. En el 2029 hablan de más de 3.500 millones Sí. de dólares de déficit. Es una barbaridad. Y lo sabíamos hace 20 años, hace 20, 30 años ya lo sabemos, no ¿Y es nuevo. cómo encararías eso? Bueno, por yo creo, ejemplo? Luis, lo más importante, creo yo, que le va a tocar, ojalá me toque a mí o al que le toque, es iniciar un proceso de expansión económica. La economía no está creciendo, Luis, más allá del número del crecimiento que vamos a ver este año, que es simplemente un efecto rebote. 4, 5. La economía está estancada y esto lo vamos a ver probablemente con mayor fuerza el año que viene. Entonces tiene que haber un plan de reactivación económica y esto no puede ser simplemente políticas contracíclicas más recursos públicos. Acá hay un problema estructural mucho mayor. Tenemos que destrabar sectores económicos para que puedan dinamizarse. Hay que promover la inversión tanto nacional como extranjera para la generación de empleo y obviamente el aumento de los ingresos. Creo ¿Qué área, por ejemplo? y mira, Luis, yo creo que nosotros tenemos que pensar rápidamente en nuevas APPs, ¿verdad? La ruta 1 es fundamental, la ruta sexta está totalmente colapsada en Encarnación a Bellavista, la hidrovía yo creo que también es un tema central, ¿verdad? Son temas que no son nuevos, ya estaban en carpeta, lastimosamente no se pudo todavía avanzar. Me dicen que hay estudios técnicos que se están realizando y ojalá se pueda llevar adelante. Creo por ese lado va a generar un dinamismo económico. Son actividades que el sector privado ya demostró que está en condiciones de hacer y tiene un enorme impacto en materia de obras de infraestructura. Crecimiento económico, pero después a un aumento de la productividad. Hay que pensar en la continuación de una agenda de obras de infraestructura con los mecanismos tradicionales y para eso también hay que hacer que la economía pueda dinamizarse. ¿Impuestos? Yo no creo en el aumento de los impuestos en esta fase del desarrollo que tenemos. Sí creo que tiene que seguir creciendo la base impositiva. Creo que está habiendo una mejora en gestión como resultado también de las mejoras que decisión tecnológica. El Marangatú, que pobre a Marta le tocó tener que hacer la actualización del Marangatú después de 10 años que estaba ya colapsado. Hoy está dando sus beneficios y yo creo que también va a generar mayores beneficios en los próximos años. La facilidad de hacer negocios creo que es fundamental. Creo que el gobierno tiene que ser un gran facilitador. En materia energética, lo hablamos antes de comenzar el programa, creo que la mejor estrategia de renegociación es utilizar la energía eléctrica del Paraguay. Eso va a generar enormes beneficios en términos de generación de empleo y de inversión. Pero eso, Luis, se resume a una sola palabra, la gestión. Y la gestión se construye a través de las personas que uno designa, ¿verdad? Entonces, si vos me preguntás, yo creo que yo no tengo ni un margen para no armar un gabinete con las mejores personas, hombres y mujeres, que realmente vayan a hacer una gestión que pueda permitir que el Paraguay se pueda desarrollar. Te puedo pedir un nombre nomás. ¿Quién sería tu ministro de Economía o de Hacienda?
Mira, O dame dos, te doy, mira, no, te mira, yo facilito la vida. no voy a negar, ¿verdad? Yo le tengo una admiración, en mi opinión, el mejor economista que hay en el Paraguay y en la región, te diría, Carlos Fernández Valdovinos. Creo que tiene un conocimiento y una sensibilidad también sobre los problemas del Paraguay como ninguna otra persona. O sea, le tengo una tremenda admiración y creo que sería un lujo, así como fue un lujo para él, para el Paraguay, ser presidente del Banco Central 5 años. Perfecto, perfecto. Si llegas a ser presidente en el 2023, ¿la reforma constitucional entra dentro de tu agenda o no? No. Yo soy de la teoría que primero tenemos que acostumbrarnos a cumplir la que tenemos antes de pensar a cambiarlo. Creo que sería súper peligroso entrar en una discusión sin tener una base sólida, qué es lo que queremos cambiar. Creo que ese debate se tiene que dar, ojalá venga de manera independiente por parte de los partidos políticos o de centros de pensamiento y la culminación ya sea el trámite administrativo o legislativo, ¿verdad? En este caso. O sea, ese debería ser la culminación, no creo que sea el inicio, sea eso. Un placer, Santi. Igualmente, realmente, Luis, disfruto mucho y conozco de tus creencias y convicciones y realmente me gusta también que me des siempre la oportunidad de defender aquello que yo creo. No, yo también. Yo creo que tenés muchísimas ideas, que el debate político va a ser muy rico contigo. Vamos a ver cómo evoluciona esto. Y ojalá el debate se dé así. O sea, yo creo que hay que decir las cosas de frente. Yo tengo toda mi desconfianza hacia los partidos tradicionales, sobre todo hacia el Partido Colorado. Pero convengamos que en el mundo muchas de las grandes reformas se hicieron con las personas que salieron del riñón de los partidos que mantenían el statu quo. Así Luis, que y en esa misma línea, y para rebatir mucho de esto, hace días nomás terminaron las elecciones municipales, grandes lecciones y muchísimos aprendizajes, ¿verdad? Miramos solamente el aumento de los municipios del Partido Colorado, el aumento de las concejalías del Partido Colorado, pero no estamos mirando todavía el cambio cualitativo, la renovación que se ha dado, el ingreso de jóvenes, hombres y mujeres, que vienen de fuera de las grandes estructuras y los grandes movimientos, que son simplemente ciudadanos comprometidos con su comunidad, que hoy van a ser grandes protagonistas, gracias al Partido Colorado y gracias al sistema electoral. Gracias, Santi. Muchas gracias, Luis. Bueno, no podemos dejar de hablar de la selección. Tenemos nuevo DT. ¿Eso qué significa? Bueno, les cuento que ya están con nosotros para hablar de este tema Carlos Quise, comentarista deportivo. Hola, Carlos. Gracias por venir. Hola, Luis. Un saludo cordial a todos. Y está con nosotros también Denis Caniza, exjugador de la selección, ahora también en comentarista deportivo. Denis, ¿qué tal? Gracias por venir. ¿Qué tal, Luis? Es un placer estar acá con ustedes. Bueno, quiero arrancar directamente, Carlos. ¿Podemos soñar con algún cambio porque cambiamos de director técnico? ¿No es demasiado ya para esperar que haya algún resultado distinto? Es que tenemos que soñar, si no nos queda otra que tener esperanza de que esto se puede dar. Es decir, es cierto, es una mala campaña, pero hay 4 o 5 equipos en la misma situación y todos son accesibles, pero lo nuestro no es en calidad técnica, lo nuestro pasa mucho más por la fortaleza mental que podemos tener de aquí a estos partidos que sobran o que faltan para tratar de clasificar. Y Chile es el primer escollo que si ese perdemos, entonces en verdad estamos complicados. Ahí estamos medio Estamos fuera. porque de 18 puntos en juego, tenés que hacer 12. Con 12 estás adentro. Jugás 3 de local. Los 3 que jugás de local son equipos que están por encima tuyo, que vas a descontarle. Entonces eso también juega un poquito a favor y después sumar afuera. Vamos a ver si Barros Esqueloto, cuando convoca a los locales, ponen jugadores que puedan transmitirle, no digo para que jueguen de titular, pero sí para que transmitan un poquito... una mentalidad ganadora, Una digamos. mentalidad que es Porque lo que... venimos como derrotistas todos, ¿no? Porque te dicen los que saben, ¿no? No es una frase mía, que muchos dicen los jóvenes ganan partidos, los veteranos ganan campeonatos. Y si uno repasa la historia del fútbol, generalmente en todo equipo que sale campeón es necesario que haya 1 o 2 jugadores que ya fueron campeones. Es increíble, pero se da. Entonces vos tenés que basarte en esto, de tener dentro del plantel jugadores que han ganado cosas importantes, porque eso te transmite en un momento del partido una seguridad, una confianza, un grito, un toquecito de atención, y eso hace que cambie un poquito un juego, que es nuestro gran déficit que tuvimos en todo este proceso, en todos los partidos. Nosotros fuimos a jugar el último en La Paz y salieron nuestros laterales a presionar arriba, insólito.
Entonces dejamos un hueco, un vacío porque no podías volver. Entonces vos decís, ¿qué lectura le dieron? Entonces son errores conceptuales que alguien le tiene que decir, a veces dentro de la cancha, no todo es culpa del entrenador. Le tiene que decir, hey, estamos mal parados, cambiemos esto, aguantemos esto. Es decir, hay muchas cosas en el fútbol, en los detalles. Técnicamente hay que reconocer que somos un poquito menos de la gran mayoría. La gente cree que tenemos un gran equipo, tenemos buenos jugadores, pero no tenemos es decir, no dependemos de nuestros jugadores en forma individual para ganar, como puede depender Brasil, puede depender Argentina, mismo Chile que tiene a Alexis Sánchez, Vidal, ¿verdad? Uruguay que puede depender de algún jugador que ellos tienen que son difíciles. Nosotros no tenemos ese jugador. Denis, es medio tarde ya para ver un cambio. O sea, vos tuviste la experiencia de jugar varios mundiales. Sí. O sea, un DT, ¿cambia demasiado el escenario? Hay una leve esperanza con este cuerpo técnico nuevo, porque parece que va de acorde a lo que es nuestro fútbol. Va a poner algo muy sencillito, un 4-4-2, imagino, como él jugaba en Boca. Y es lo más parecido a lo que es nuestro fútbol. Y yo creo que es bueno porque necesitamos ganar este encuentro. Yo creo que acá se define todo, contra Chile y contra Colombia. O sea, tenemos que jugar a lo que ya sabemos. A lo que ya sabemos. O sea, no podemos ahora intentar convertirnos en Argentina o Brasil. Tenemos que sacar resultados porque se define todo. Nosotros si no llegamos a ganar a Chile, prácticamente ya estamos fuera del Mundial. Prácticamente. Y ni qué decir si te vas a Colombia y empatás o perdés. Prácticamente olvidate del Mundial. Entonces estos dos partidos que se vienen es demasiado importante. Es sumar 6 puntos sí o sí, o mínimo 4. Porque de los 6 partidos que resta a Paraguay, 4 partidos tienen que ganar para poder buscar el repechaje, ¿no? 12 puntos. 12 puntos, exactamente. Entonces, hay una leve esperanza con este cuerpo técnico nuevo, ¿verdad? Porque con el anterior hemos perdido demasiados puntos, muchas falencias, inclusive este nuevo entrenador ya no le convoca a Gastón Jiménez, un jugador muy cuestionado en la era Berizzo. Entonces te da la pauta de que la gente tenía razón con este jugador. Entonces el entrenador anterior se equivocó demasiado, por ende perdimos demasiados puntos. Ahora estamos un poquito apretados, pero... Todavía hay alguna chance. Una chance muy pequeña, pero hay. ¿Por qué insistimos tanto con Berizzo? Yo creo que si vos haces el análisis antes de la iniciación de las eliminatorias, tenía que ubicarte que ibas a pelear el cuarto y el quinto lugar. Y Paraguay termina peleando esos lugares. La gente creyó que teníamos más equipo, que podíamos pelear el segundo, el tercer lugar. Y mentira, no tenemos jugadores. Nosotros estamos cerca de Colombia, pero Colombia tiene muchos más jugadores que nosotros. Colombia está haciendo una pésima eliminatoria. Chile ganó los 2 últimos partidos y se metió, pero a Chile cambió su técnico, le están por cerca a Lazarte, que es un uruguayo que vino después de Rueda, que está dirigiendo Colombia, pero nos ganó a nosotros. O sea, estos resultados no es solamente Berizzo, Luis, es más el equipo. Respondo ese que vos querés saber, por capricho. Por capricho. Claro. Sí, además no hay mucha opción. Él dice 4-4-2. Paraguay juega con 4-4-2 con los mismos que están en la selección, estamos fuera. Traete, firma un papel. Lo que dice Luis, ¿por qué le mantiene a Berizzo? ¿Por qué le mantuvo? Estaba siempre, primero en las primeras fechas, estuvo siempre dentro de lo normal. De clasificación, es decir, en puesto de clasificación. En el área de clasificación. Perdió 4 o 5 partidos, pero quedó a 1 punto, quedó a 2 puntos. Además, ¿qué opción tenés? ¿Entendés? Es decir, ¿quiénes son los que vas a hacer? Para mí, por ejemplo, y lo dije acá, para mí, por ejemplo, para este momento y para este grupo de jugadores, no era el único extranjero potable para mí, era Scolari, no era Barro Esqueloto. Ahora está Barro Esqueloto como paraguayo, quiero que gane, que hay que apoyar, es otra cosa. Pero no fue la mejor elección. Para mí no, para mí si iba a ir por un extranjero era Scolari. Y dentro de los técnicos paraguayos era Chiqui, que conoce a todos y ya tiene la experiencia de conocer un vestuario eliminatorio. Vos tenés acá a alguien que jugó 4 mundiales. Yo no jugué ningún mundial. Si él me dice el mundial es así, yo me tengo que callar. Porque él conoce el vestuario de un mundial, él conoce un vestuario ganador de una eliminatoria. Entonces, Chiqui ya sabe eso. Barro Esqueloto no sabe.
Si él no le convoca a un volante central para jugar el partido con Chile y con Colombia, que no tienen el grupo, Morel no lo es. No lo es Villasanti, no es Pica Lucena, no es El Soltís, lo convocó. No le va a dar lo que necesita Paraguay. A ver, Denis, ¿están todos los jugadores que deberían estar y hay algunos que no deberían, que están? Sí, en esta nueva convocatoria yo creo que están los que precisa Paraguay para este partido. Ahora vamos a ver la convocatoria de jugadores locales. Pero, a ver, vos tenés que hacer el análisis para contratar un técnico. En este caso son 6 partidos. 50% prácticamente ya estás eliminado y 50% tenés chance todavía. Entonces, ¿para qué hacer una contratación tan millonaria y tan de largo contrato si por ahí fracasa? Vos como jefe de una organización, jefe de tu empresa, tenés que calcular eso también. No vaya a ser muy optimista. O sea, no se podía arriesgar demasiado ya. ¿Por qué arriesgarse demasiado? ¿Por qué no contratar para estos 6 partidos que hay muchos técnicos que te van a agarrar por 6 partidos? Y si sabes que clasificamos, te damos 2 años, 3 años, lo que vos quieras. ¿Entendés? Porque si te eliminás, ¿y qué haces? El próximo año jugás amistoso con Panamá, con Costa Rica, con 2 veces con Venezuela, con un cuerpo técnico con un contrato muy alto. Eso también yo pienso, ¿verdad? Pero ojalá, como paraguayo, ojalá que pueda la selección ganar esos 4 partidos, pueda clasificar porque mueve mucho dinero la selección paraguaya, estando en un mundial. Ahora, digo, si nos eliminamos, que es muy probable, o sea, hay poca posibilidad de que lleguemos al mundial, ¿se tiene que ir la cúpula de la APF? Es O sea, muy digo- difícil. La gente va a pensar eso, si querés ser popular, decir que sí. Ahora, enumerame cuáles son los errores. Ahora, No acá clasific- el fútbol paraguayo y no necesita... clasificamos. Claro, pero el fútbol paraguayo necesita un cambio radical y de una proyección a 20 años. Es decir, no hay ningún proyecto. Entonces es muy difícil decir, cambiamos la autoridad y ya está. Y no está la Bueno, solución. pero estas autoridades tampoco tienen un plan para 20 años. Nadie, por eso te digo, lo primero que hay que entender es que hay que hacer un plan. Es la misma cosa que pasa un hecho en Pedro Juan Caballero. ¿Qué hace el gobierno para acallar los gritos de los periodistas y de la gente que no estamos Y acostumbrados? tiene que haber un plan. Y le cambian al comandante de la zona. Y después de 3 meses pasa lo Bueno, mismo. claro, pero es una consecuencia inevitable. Y bueno, pero no es la solución. Pero no debería ser la consecuencia. Pero no ¿Vos es la qué decís? solución, eso es lo que digo. Lo que pasa es que nosotros, yo te digo, nosotros que hemos pasado por la selección, no tenemos voz y voto ahí. De repente podríamos ayudar muchísimo, como dice Carlos. Planifica algo para que podamos tener éxito. Yo siempre digo que pasa mucho por la formativa. Enseñar bien a esos jugadores para que puedan llegar en clubes muy importantes de Europa. Cuando estén jugando en Real Madrid, Barcelona, qué sé yo, en el Bayern Múnich, nuestros jugadores, ese día vamos a tener una selección poderosa. Pero hay que trabajar abajo, la formativa, hay que enseñarle mejor a los chicos. O sea, hoy tenemos un fútbol que está en decadencia. Sí. O sea, este fútbol Entonces, que está- hacemos hoy es peor que el que teníamos hace 8 o 10 años. Técnicamente es igual. Ah. Nosotros nunca fuimos primero, ni cuando ganamos, primero, ni segundo, ni tercero, ni cuarto, ni quinto en técnica. Técnicamente hablando. Técnicamente hablando. ok. Estuvimos siempre octavo, noveno, décimo. Yo digo octavo porque no me quiero poner décimo. Por debajo de Venezuela y de Bolivia en toque de pelota. La gente cree que mejoramos en eso. Mentira, nosotros seguimos teniendo muchas dificultades técnicas. ¿Qué es lo que nos hizo ganar los pocos torneos que ganamos? La mentalidad. Explotar nuestras condiciones, nuestra fortaleza, en muchos casos física, pero los grupos que ganaron por fortaleza mental. Porque la historia nos dice, tanto de clubes como a nivel de selecciones, que los partidos que teníamos que ganar y que nos dejaron fuera de las Copas del Mundo, la perdimos acá. 73 con Argentina, 77 con Brasil. Imagínate en Brasil. Brasil empata en Colombia, en Bogotá 77. Eran Colombia, Paraguay y Brasil. Paraguay gana después en Bogotá, gol de Jarazaguer, me acuerdo, 1-0. Paraguay ganaba sus 2 partidos de local acá y le eliminaba a Brasil. Está bien, Brasil poderoso, todo lo No que importa, quiera. pero- Pero jugabas de local. Jugamos a las 3 de la tarde, perdemos con Brasil 1-0, gol en contra de... Está acá. Está ahí entonces, y con Argentina acá, y con Chile en el 82 aquí, el partido de acá perdimos 1-0. Es decir, el último mundial que nos fuimos perdimos acá. La cagamos, porque los partidos los vamos a jugar acá ahora. Por eso es que hay Y que ganar a encima- Chile. ¿Y cómo viviste vos ese tema de la mentalidad? Porque hubo una selección, digamos, no una, tuvimos
Tuvimos un equipo, digamos, me acuerdo que me había dicho Naput alguna vez, hay camadas de jugadores exitosos. Sí. Y vos sos de esa camada. O sea, había una mentalidad que le podemos ganar a cualquiera. Hoy en día no hay, porque no hay líderes con esa personalidad fuerte que hay que tener, ¿verdad? En la cancha. En la cancha, obviamente. Yo empecé con la era de Chilaver. Ah. Esa camada de Chilaver, Acuña, Celso Ayala, Pepe Cardoso. Imagínate el vestuario que teníamos. Ahí yo era pendejito y no podía ni hablar. O sea, me decían, vos tenés que hacer esto, aquel, pam, pam. Tenés que peinarte bien, ponerte esto. O sea, todo era bajo la conducción de esos líderes. Y ni qué decir cuando entras en la cancha que tenés que correr, ¿verdad? Entonces... Hoy no hay liderazgo dentro de la... Y yo no veo a alguien... Yo le veo a este entrenador, Guillermo, que puede eso transmitir a sus jugadores. ¿Qué es lo que hace falta para estos partidos que se vienen contra Chile y Colombia, verdad? Porque no hay que jugar bonito en estos casos ya, hay que ganar. Pisar fuerte, ser malo, cortarse la cara, entrar así, como nos decía el finado Cubilla, ¿verdad? Pero sí, ojalá, realmente yo quisiera ver nuevamente a nuestra selección en un mundial. No hay personalidad, en otras palabras, Carlos. El problema es que cambió tanto el fútbol y hace falta tener una mejor lectura de juego. Acá hay un tema que en algún momento funcionó en el fútbol, que era el 4-4-2, ¿verdad? Y todos los equipos hicieron. Después, como el problema son los dos internos y también los dos de afuera, que tienen que jugar en pequeñas sociedades, como no mecanizaron el movimiento por una cuestión de ser haraganes, porque hay que correr, los dos internos tienen que hacer un despliegue que a veces no se ve, jugaron en el confort, jugaron uno al lado del otro cuando tienen que jugar igual siempre cruzados. ¿Qué hicieron los grandes equipos? Porque ni en Europa pudieron corregir eso, entonces volvieron al clásico volante central. Entonces vos tenés el City, el Liverpool, los equipos que pelean la Champions, juegan con esos futbolistas. Es decir, con ese volante central que es la ayuda para los cuatro del fondo, el que cubre los espacios defensivos que hace falta. Y Paraguay ese jugador, hoy lo tiene solo a Riveros, el de Nacional, y a Richard Ortiz. Después ninguno hace esa tarea. Si nosotros no corregimos eso, vamos a seguir sufriendo, porque vos repasás los partidos de Paraguay en la eliminatoria, o Copa América, era Berizzo, con este esquema, a nosotros nos hicieron una gran cantidad de goles de contra. ¿Cómo te van a hacer goles de contra a Paraguay? Que nosotros lo que tenemos es la lucha. Nadie, no hay un entrenador, no hay un hincha que puede decir que el jugador paraguayo no mete, no corre, no gasta toda su energía, no se guarda nada. Hasta en eso a veces pecamos, porque hay veces que tenés que guardarte algunas energías para el final. Los muchachos, hay jugadores que se desgastan tanto y a veces al pedo, que quedan sin energía. Pero a nosotros nos han hecho goles por esa falta de lectura. Por eso para mí es clave, y ahí recién voy a decir lo de Barros Esqueloto, que repito, quiero que le vaya re bien, porque necesitamos ese volante. Aparentemente o juega Morel o juega Celso Ortiz. Yo digo, ninguno de los dos reúne para hacer 7 puntos. Van a jugar 6, pero 7 puntos no van a jugar. Algo va a mejorar. Paraguay tiene que jugar hoy con el perfil de jugadores que tiene, con 3 en el medio. Después podés hacer el dibujo que quieras, pero 3 en el medio tienen que jugar. 3 volantes, Carlos. 3 volantes. ¿Vos qué decís, Denis? No, Paraguay tiene que, para este partido, a mí no me gusta el sistema del 4-4-2, pero es el sistema más efectivo para estos casos que vos necesitas ganar puntos. El famoso, el arquero saca larga, el grandote que aguante, el 9 que aguante, y que los volantes lleguen, ¿verdad? Solamente, y pescar por la pelota parada, que hace mucho no hacemos goles. Centro, cabeza y gol. Entonces, a mí no me gusta mucho ese sistema porque no brilla demasiado, no es muy vistoso para la gente, pero es muy efectiva. Y nosotros necesitamos este partido contra Chile, necesitamos de goles. Goles son amores. ganar. Se me va el tiempo. Una cuestión final. ¿Hay algún jugador que te entusiasme, que vos digas, este todavía no dio todo lo que puede dar, este se puede convertir en un fenómeno en la cancha o no? Yo creo que, a ver, ¿quién te puedo decir? Me gusta mucho Almirón, puede ser. Yo creo que espero mucho más de Almirón porque es un gran jugador. Lo ha demostrado en todos los clubes que ha jugado y quisiera verle más enchufado en los partidos de nuestra selección. Carlos. Yo creo que hay algunos que se perfilan, algunos muy jóvenes, pero que tienen condiciones y hay que arriesgar con ellos, verlo mentalmente. Enciso de Libertad, Hugo Martínez, Arrúa de Nacional. Arrúa lo que juega
Lástima, no tiene experiencia internacional, pero estás ahí al borde, a lo mejor ver su comportamiento con el grupo, a ver cómo reacciona, si no se apaga en la concentración, cuando está al lado de Junior, de Gómez, y el tipo se adapta rápido, tirarlo 20 minutos. No lo mires como Salvador, pero tiene un talento que los otros que están en la selección no lo tienen. Carlos, Gracias. caballero, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Bueno, vamos a ver, ojalá, ¿verdad? Porque el fútbol no es solamente el fútbol. El fútbol es el estado anímico del 99,9% de los paraguayos. Y nuestro Sí. estado de ánimo en este momento está por el piso. Además, Así Intermundial representa un ingreso de 60, 70 millones de dólares. Uf. Es plata, ¿no? Sí, Gracias, así es. Che. No, Luis. Gracias, gracias. Gracias a vos. Bueno, un par de recomendaciones para ir a la pausa rápidamente. Les da gusto hablar porque es un poco la otra cara del país. Es un país que funciona, donde hay gente que tiene buenas ideas y otra gente que les ayuda a llevar a la práctica las ideas. Estoy ya con Anaí Brites, es directora de Asuntos Corporativos de Cervepar. Hola Anaí, ¿cómo estás? Hola Luis, ¿cómo estás? Un gusto estar acá y gracias por poder darnos este espacio para contar algo bueno hoy. Totalmente. Guillermo de Barros es representante del equipo ganador de Accelerator 100 más. Estuvimos hablando nosotros acá del programa, digamos, de lo que era Accelerator 100 más. Hola Guillermo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Luis? Sí, un placer estar acá contigo y para comentarle un poco nuestra experiencia, digamos, con el proyecto. Bueno, solamente para recordar rápidamente a Anaí, Accelerator 100 más, esta es ya la edición número Número 2. Número 2. En realidad tuvimos una edición intermedia que estuvo dirigida a soluciones de COVID exclusivamente, pero esta es la segunda edición de Accelerator 100 más como Accelerator. Y bueno, realmente súper felices. 77 postulaciones de ideas fantásticas. Bueno, vos pudiste vivir el proceso de lo Sí. que fue elegir entre muy buenas ideas y bueno, hoy lo estamos cerrando con una apuesta a la innovación, ¿verdad? Y por supuesto, la innovación es hoy casi un factor determinante en el crecimiento del país y en el crecimiento de las empresas, así que esta es una apuesta a las buenas ideas y proyectos. Bueno, mucha gente que se presentaron sus proyectos, obviamente la gente de Cervepar va seleccionando aquello que es viable, que es sostenible, porque el tema no solamente que sea una buena idea, que digamos resuelva un problema que puede ser medioambiental y que además sea un negocio sostenible en el tiempo. Así es, o sea, nosotros como compañía tenemos un desafío de sostenibilidad, o sea, entendemos que hoy para hacer negocios en 50 años tenés que tener también resultados ambientales y sociales y en ese marco nos propusimos mejorar unos desafíos que tenemos, entre ellos uno era packaging circular. ¿Qué hacemos con el vidrio que emitimos? Nosotros tenemos una fábrica de vidrio, la única del país, pero no podemos absorber todo el vidrio que genera el país. Entonces buscábamos soluciones que podrían ayudarnos, pero que también pueden resolver cosas a nivel nacional. En esto encontramos una de las ideas y la idea es que como empresa podamos potenciar esto y expandir la solución. Bueno, y ahora nos va a explicar Guillermo, ¿qué es lo que ustedes plantearon hacer con todo ese vidrio que fue tan buena idea y que terminó ganando este concurso? Sí, bueno, lo que nosotros propusimos justamente para solucionar el problema de las botellas de vidrio es generar una red de captación de botellas de vidrio y transformar y revalorizar en esas botellas a través de tecnología. ¿En qué consiste la tecnología? Es una máquina que tritura las botellas en dos productos. Uno, que es una trituración más gruesa, que es para la materia prima para la cervecería, y otra, una trituración más fina, que es como la arena de vidrio que tenés acá, el producto. Esto es increíble. Y lo que hacemos con eso es extraer el silicio. Te quiero recordar que las botellas están principalmente hechas por silicio, entonces recuperamos el silicio y lo volvemos como un mejorador de suelo, ¿verdad? El suelo, o sea, devolvemos al suelo lo que se extrajo del suelo. O sea, las botellas se hacen básicamente de esto. De silicio. De silicio. exacto. Así mismo. Y lo que hacen es volver al silicio y esto lo pueden usar para enriquecer los suelos. Enriquecer los suelos. Hay muchos suelos que están empobrecidos, o sea, carentes de silicio y muchas plantas que necesitan el silicio para su protección y para su crecimiento. Entonces, este producto se está utilizando actualmente en el agro, en el sector de fruta y hortícola, en el agro extensivo e intensivo, ¿verdad? Además de eso hay otro subproducto que es arena de vidrio para filtros de piscinas, que también es algo que se está utilizando y también es un mercado que tenemos para poder darle otra solución al producto.
Y también para materiales de construcción. Podemos hacer bancos para mobiliario urbano, baldosas. O sea que hay una gama de productos o subproductos, o sea que revalorizamos de los residuos que hoy mismo están terminando en el relleno sanitario, en los baldíos y en la vía pública, ¿verdad? Además de eso, también quería agregar que algo es muy importante, que es el tema de la salud pública, ¿verdad? Que creo que las botellas, así como las cubiertas, son el principal criadero de mosquitos, Sí, ¿verdad? Entonces, claro. al quitar de circulación esas botellas, vamos a estar eliminando y ayudando justamente al combate contra el Aedes aegypti, ¿verdad? Claro, es el vector de una cantidad de enfermedades. Bueno, fantástico, se trata de, digamos, convertir lo que es un problema, las botellas, los vidrios rotos, etcétera, en un Materia prima. negocio y materia prima, o sea, materia Exacto. prima para la agricultura. ¿Qué íbamos a imaginar nosotros que se podían, digamos, cultivar plantas con lo que obtenemos a partir del vidrio? Y esto es lo que llamamos economía circular finalmente, ¿verdad? Algo que antes era basura, hoy lo incluimos nuevamente a un ciclo industrial, incluso el silicio a veces nos sirve en algunos procesos nuestros de la fábrica, entonces algo que era basura, hoy se recupera, no va a vertederos y se convierte en materia prima. Bueno, esto es una muestra de lo que puede hacer la innovación, la apuesta de las ideas y bueno, esperamos que también el año que viene más emprendedores se animen a postular estas ideas y a potenciarlas porque bueno, ahí está el diferencial que nos va a ayudar a dar el salto como empresas y como país también. Bueno, qué maravilla, Anaí, muchísimas Muchas gracias. Guillermo. Esta es la prueba de que cuando las empresas grandes se involucran realmente, y no es que hacen alguna cuestión solamente de propaganda, sino que esto es encontrarle una solución a un problema y potenciar lo que puede ser un negocio, porque además se convierten en una empresa. Acá le dan unos meses de preparación, hay un capital semilla muy importante, me parece fantástico y esto va a seguir todos los años, supongo. Así es, y esperamos que siga creciendo y que más empresas quieran sumarse a esta iniciativa y lo podamos hacer todavía más grandes. Anaí, muchísimas Muchas gracias. Muchas gracias. Caballero, un placer, felicidades. Luis. Igualmente, muchas gracias, Luis. Bueno, con esto nos vamos nosotros, una buena noticia para cerrar la noche.